¿Alguna vez has sentido que te has convertido en un fantasma en tu propia casa? Yo sí. Esta noche, mientras observo a mi familia reír y compartir anécdotas alrededor de la mesa que preparé con tanto esmero, me pregunto en qué momento me volví invisible para ellos. Me llamo Esperanza Méndez Vidal, tengo 68 años y esta noche de Navidad, sentada en la esquina menos iluminada de mi propio comedor, comprendo que he llegado al final de un largo camino. Mis manos, ahora marcadas por el tiempo y el trabajo, tiemblan ligeramente mientras sostengo una copa de sidra que nadie ha brindado conmigo. El aroma del pavo recién horneado, la ensalada de manzana y el ponche de frutas que pasé 3 días preparando flota en el aire, pero para mí todo sabe a desengaño. Mis 3 hijos, Roberto, Mariana y Daniel, están sentados con sus respectivas familias formando un círculo perfecto del que yo, de alguna manera, he quedado excluida. Roberto, mi primogénito, un hombre de negocios siempre ocupado, está mostrando las fotos de su reciente viaje a Europa. Mariana, mi hija mayor, presumiendo el nuevo anillo que su esposo Eduardo le regaló. Y Daniel, mi pequeño, aunque ya tiene 42 años, está absorto en su teléfono mientras sus hijos juegan con tabletas que cuestan más de lo que gasto en medicamentos en un año. Esta noche, después de 6 meses de planeación meticulosa, todo cambiará. He pasado más de 4 décadas siendo el pilar silencioso de esta familia, sacrificando sueños, ahorrando cada peso, curando heridas físicas y emocionales, celebrando triunfos ajenos mientras los míos quedaban en segundo plano. Pero esta noche, mientras la nieve cae suavemente sobre la Ciudad de México, una nevada casi tan rara como el respeto que merezco, he decidido que es tiempo de reclamar mi lugar. En el centro de la mesa, junto al nacimiento que ha estado en nuestra familia por 3 generaciones, hay una caja pequeña envuelta en papel dorado. Nadie la ha notado aún. Cuando lo hagan, nada volverá a ser igual. El nacimiento del año pasado marcó el inicio de mi despertar. Recuerdo claramente cómo la luz de las velas danzaba sobre los rostros de mi familia mientras yo entraba al comedor cargando la charola con el bacalao a la vizcaína, mi especialidad desde que mi madre me enseñó a prepararlo siendo apenas un adolescente. «Ya era hora, mamá. Estamos muriendo de hambre», dijo Roberto sin siquiera ponerse de pie para ayudarme. «Abuela, ¿podemos abrir los regalos ya?», preguntó Sofía, mi nieta de 12 años, sin levantar la mirada de su teléfono. Coloqué la charola sobre la mesa y miré alrededor esperando algún comentario sobre el esmero que había puesto en la decoración, en la comida y en cada detalle, pero nadie dijo nada. Daniel se sirvió inmediatamente, Mariana comentaba con su esposo sobre una fiesta a la que irían después y mis nietos estaban impacientes para ir a abrir los obsequios. Fue entonces cuando escuché a Eduardo, mi yerno, susurrarle a Mariana: «¿No crees que tu mamá exagera con tanta comida? A este paso tendremos que ampliar su testamento para incluir todos los trastes». Ambos rieron discretamente, sin saber que yo los había escuchado. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, nadie se ofreció a ayudar, sentí una grieta abrirse en mi corazón. Una grieta que, con el paso de los meses, se convertiría en un abismo. Al día siguiente, cuando todos se habían marchado dejándome con una casa desordenada y sobras de comida que ellos no quisieron llevar, encontré bajo el sofá un sobre que Eduardo había olvidado. Mi intención no era husmear, pero al recogerlo, varios papeles cayeron al suelo, entre ellos una cotización para una casa de retiro en las afueras de la ciudad. Ese fue el primer indicio de lo que vendría, la primera semilla de lo que ahora, un año después, ha florecido en mi resolución inquebrantable. Enero llegó con la tradicional cuesta financiera después de los gastos navideños y con ella las llamadas de mis hijos.
Roberto fue el primero. Me visitó un domingo por la tarde, algo inusual en él, que siempre estaba demasiado ocupado con la empresa. Trajo pan dulce, mi favorito, y por un momento me ilusioné pensando que quizás había notado mi tristeza en Navidad. Le presté 50,000 pesos de mis ahorros, dinero que había guardado para emergencias médicas, considerando que a mi edad cualquier cosa podría suceder. 2 semanas después fue Mariana quien me llamó. «Mami, ¿podemos vernos? Hace mucho que no platicamos». Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Apenas habíamos ordenado cuando soltó la verdadera razón de nuestro encuentro. Sofía fue aceptada en un intercambio estudiantil a Canadá. Es una oportunidad única, pero el costo se detuvo, mirándome con esos ojos que desde niña usaba para conseguir lo que quería. Pensé que quizás podrías ayudarnos. Sabes lo importante que es la educación, como siempre nos enseñaste. 80,000 pesos. No tuve corazón para negarme, a pesar de que apenas un mes antes Eduardo había comprado un auto nuevo y Mariana presumía en redes sociales sus vacaciones en Cancún. Febrero no fue diferente. Daniel necesitaba dinero para saldar deudas de tarjetas de crédito. Es temporal, ma. Te juro que te devuelvo todo en cuanto me paguen el bono en el trabajo. En esos 2 meses vi desaparecer casi la mitad de mis ahorros de vida. Pero más doloroso que el dinero era darme cuenta de que mis hijos solo me buscaban cuando me necesitaban. Las visitas de cortesía habían desaparecido. Las llamadas para preguntar cómo estaban se habían vuelto escasas. Una tarde, revisando viejos álbumes de fotos, encontré una imagen de los 5, mi esposo Ramón, los niños y yo en la playa de Acapulco. Ramón sonreía orgulloso con Roberto sobre sus hombros. Yo sostenía a los gemelos, Mariana y Daniel, que entonces tenían apenas 3 años. Éramos felices, éramos una familia. ¿En qué momento cambiamos tanto?, le pregunté a la fotografía mientras una lágrima caía sobre el rostro sonriente de Ramón, quien nos había dejado hace ya 15 años tras un repentino infarto. Fue entonces cuando tomé la primera decisión que cambiaría mi destino. Comenzaría a documentar cada peso prestado, cada favor solicitado, cada promesa incumplida, no por rencor, sino por dignidad. Marzo trajo consigo el primer golpe verdaderamente doloroso. Había sido un día tranquilo, regaba las macetas de geranios en mi pequeño jardín cuando recibí la visita inesperada de mi vecina de toda la vida. «Esperanza, ¿ya supiste que vendieron la casa de tu mamá?», preguntó mientras aceptó el vaso de Jamaica que le ofrecí. Sentí que el suelo se movió bajo mis pies. «¿De qué hablas, Lola? Esa casa está a mi nombre. Mi mamá me la heredó hace 10 años cuando falleció». Dolores me miró confundida. «Pues hace una semana vi a Mariana con un notario. Entraron y salieron con varias carpetas. Pensé que lo sabías». La casa de mi madre, ubicada en Coyoacán, era mi patrimonio más preciado, no solo por su valor económico, sino porque ahí habían nacido mis 3 hijos, ahí había cuidado a mi madre durante su enfermedad, ahí guardaba los recuerdos más preciosos de mi vida. Esa misma tarde llamé al notario que había manejado la herencia. Su respuesta confirmó mis peores temores. Señora Méndez, efectivamente, hace 2 semanas se realizó una compraventa de esa propiedad. La señora Mariana Fuentes Méndez presentó un poder notarial firmado por usted, autorizándola a realizar la transacción. Yo jamás firmé tal documento, respondí con la voz entrecortada. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Le sugiero que hable con su hija, señora. Este es un asunto familiar delicado. Pasé la noche en vela, repasando mentalmente cada documento que había firmado en los últimos meses. Recordé que Mariana me había pedido firmar unos papeles para la escuela de Sofía. Pura burocracia, me había dicho. Los firmé sin leer, confiando ciegamente en mi hija. Al día siguiente, confronté a Mariana en su oficina. No quería hacerlo frente a sus hijos o su esposo. «¿Cómo pudiste vender la casa de tu abuela sin consultarme?», pregunté directamente apenas entré a su elegante despacho de diseño de interiores.
La sorpresa en su rostro duró apenas un segundo, rápidamente reemplazada por una expresión defensiva. Mamá, esa casa estaba abandonada, solo generaba gastos. Además, necesitábamos el dinero para la universidad de Sofía y para ayudar a Roberto con su negocio. ¿Necesitábamos? Repetí incrédula. Esa casa era mi patrimonio, mi seguridad para la vejez. No seas dramática, mamá. Tienes tu casa, tu pensión, y nos tienes a nosotros. Jamás te faltará nada, respondió con un tono que mezclaba condescendencia y fastidio. Fue entonces cuando noté algo en su muñeca, un brazalete de diamantes que yo jamás había visto. ¿Y este brazalete? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Un regalo de Eduardo por nuestro aniversario, respondió súbitamente incómoda. Al salir de su oficina, caminé sin rumbo por horas. La traición no era solo la venta de la casa, sino la mentira, el engaño, la manipulación. Mi propia hija había falsificado mi firma y usado el dinero no para la universidad de mi nieta, sino para lujos y caprichos. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té de tila para calmar los nervios, tomé la segunda decisión importante. Investigaría a fondo las finanzas familiares y protegería lo poco que me quedaba. La semilla de la desconfianza había sido plantada y con ella la determinación de no permitir que me arrebataran nada más. Abril llegó con lluvias tempranas que parecían reflejar mis lágrimas contenidas. Con una vieja libreta de pasta dura que había pertenecido a Ramón, comencé mi registro meticuloso. En sus páginas amarillentas documenté cada interacción con mis hijos, las llamadas, su frecuencia, duración y propósito, las visitas, siempre breves y con alguna petición al final, los préstamos, cantidades, razones, promesas de devolución. El 15 de abril fue el cumpleaños de Daniel. Organicé una pequeña comida en mi casa. Preparé sus platillos favoritos, chiles de nogada, que aunque no era temporada, siempre han sido su debilidad, y pastel de 3 leches como postre. Pasé 2 días cocinando, ignorando el dolor en mis rodillas que últimamente se había intensificado. Daniel llegó 1 hora tarde, se quedó apenas 40 minutos y se marchó con la excusa de una reunión de trabajo. Antes de irse, me pidió prestados 10,000 pesos para un imprevisto con el coche. Se llevó la mitad del pastel para sus hijos y ni siquiera probó los chiles en nogada. En mi libreta anoté: 15 de abril, cumpleaños de Daniel, 40 minutos de visita, préstamo 10,000 pesos para reparación de auto. No comió, se llevó medio pastel. Mayo continuó con la misma dinámica. Roberto pasó a visitarme solo para pedirme que cuidara a sus hijos el fin de semana, porque él y su esposa querían un tiempo a solas. Acepté, por supuesto. Amo a mis nietos, aunque ellos pasaron todo el fin de semana pegados a sus pantallas, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Mariana llamó para cancelar nuestra comida mensual por 3ª vez consecutiva. El trabajo está imposible, mamá. Te compensaré, lo prometo. La libreta se llenaba de anotaciones similares, patrones que se repetían una y otra vez. No era solo el dinero lo que me dolía, era la falta de reciprocidad, de consideración, de amor genuino. Era la proveedora, la cuidadora, el banco familiar, pero no la madre, la abuela, la persona. Una tarde, mientras regaba los jazmines de mi jardín, flores que Ramón plantó cuando nos mudamos a esta casa hace 30 años, tuve una revelación. El perfume de los jazmines siempre me había recordado momentos felices. Las tardes de domingo, cuando los niños eran pequeños y jugábamos en el jardín, las celebraciones familiares, los aniversarios con Ramón. Pero ahora ese mismo aroma me provocaba una profunda melancolía. Me di cuenta de que estaba sola, no físicamente, pues tenía a mis hijos y nietos, pero emocionalmente me habían abandonado hace mucho tiempo. Yo era útil, necesaria incluso, pero no valorada. Era la proveedora, la cuidadora, el banco familiar, pero no la madre, la abuela, la persona. Esa noche agregué a mi libreta una reflexión personal. Los jazmines ya no huelen igual.
¿O soy yo quien ha cambiado? Quizás la soledad tiene su propio perfume, uno que se va impregnando tan lentamente que cuando lo notas ya forma parte de ti. Junio llegó con un calor sofocante que hacía aún más pesada la atmósfera de revelaciones que me rodeaba. Fue un comentario casual, de esos que se dicen sin pensar en las consecuencias, lo que terminó de abrir mis ojos. Dolores, mi vecina y amiga desde que nos mudamos al fraccionamiento, me invitó a tomar café en su casa. A sus 73 años, Dolores mantenía una vitalidad envidiable y una honestidad brutal que siempre había apreciado. «Esperanza, ¿has notado cómo hablan tus hijos de ti cuando no estás presente?», preguntó mientras servía café en tazas de porcelana que reservaba para ocasiones especiales. Mi corazón dio un vuelco. «¿A qué te refieres, Lola?». Dolores dudó por un momento, como si estuviera reconsiderando sus palabras. «La semana pasada, cuando hubo junta vecinal, Roberto vino en tu representación. Después de la reunión, se quedó platicando con los Martínez y, bueno, le escuché decir que eres demasiado terca para tu propio bien y que exiges demasiada atención». El café de pronto me supo amargo. «¿Ya valiste a saber, Lola?», pregunté, aunque sabía que Dolores no mentía en estos asuntos. «Y no fue solo eso», continuó ella con evidente incomodidad. «Comentó que tú y tus exigencias emocionales estaban complicando las cosas para todos, que siempre estás pidiendo que te visiten o te llamen, como si no entienden que tienen vidas ocupadas». «Pero lo peor fue cuando mencionó lo de la casa», añadió ella, bajando aún más la voz. «¿Qué casa? ¿La de mi madre que vendieron?». «No, Esperanza, tu casa, esta casa». Un escalofrío recorrió mi espalda. Roberto dijo que ya estaban considerando opciones para cuando... Dolores se detuvo, visiblemente incómoda. «Para cuando ya no puedas valerte por ti misma». Mencionó una residencia en Cuernavaca que aparentemente es muy bonita y tiene actividades para adultos mayores. La taza tembló en mis manos. Mis propios hijos planeaban mi futuro sin consultarme, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones, o peor aún, como si ya no existiera. «No quería angustiarte», se disculpó Dolores, «pero creo que mereces saber lo que están planeando a tus espaldas». Esa noche, frente al espejo del baño, observé mi rostro con detenimiento por primera vez en meses. Las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello plateado que una vez fue negro como ala de cuervo, las manchas de la edad en mis manos. Pero también vi la fuerza en mi mirada, la determinación en la línea de mi mandíbula, la dignidad que Ramón siempre dijo que era mi rasgo más destacado. «No soy una carga», le dije a mi reflejo, «y no permitiré que me traten como tal». Esa noche agregué a mi diario, junio 15, revelación de Lola sobre comentarios de Roberto. Planean vender mi casa y enviarme a un asilo en Cuernavaca. La indignación da claridad. Es hora de actuar. Julio trajo consigo un calor abrasador y el descubrimiento que cambiaría todo. Fue una mañana de domingo, mientras limpiaba el estudio que había pertenecido a Ramón y que ahora usaba como mi refugio personal. Moviendo algunos libros viejos, encontré una carpeta que había caído detrás del librero. No recordaba haberla puesto ahí. Al abrirla, mi sangre se heló. Eran documentos pertenecientes a Eduardo, mi yerno, que debió olvidar durante alguna de sus escasas visitas. Entre facturas y estados de cuenta, encontré algo alarmante, un anteproyecto para la venta de mi casa, con una valoración inmobiliaria y notas manuscritas sobre procedimiento para internamiento involuntario en caso de resistencia del sujeto. El sujeto era yo. Con manos temblorosas, seguí revisando los documentos. Eduardo había acumulado deudas de juego considerables, los números rojos eran escandalosos, y allí, en una hoja con membrete de un despacho legal, estaba el plan: vender mi casa, usar parte del dinero para saldar sus deudas y destinar una cantidad razonable para mi manutención en una residencia de ancianos. Todo esto sin mi conocimiento ni consentimiento.
Lo más doloroso fue encontrar correos electrónicos impresos donde Mariana apoyaba el plan, argumentando que yo ya no estaba en condiciones de vivir sola y que sería lo mejor para todos. Pasé horas sentada en el suelo del estudio, rodeada de esos papeles que evidenciaban la traición. No lloré, la indignación había secado mis lágrimas. En su lugar, sentí una determinación férrea nacer dentro de mí. Tomé mi teléfono y por primera vez en años llamé a un viejo amigo, Javier Salgado, abogado y compañero de Ramón en la universidad. Javier, necesito tu ayuda urgente, dije sin preámbulos. Creo que mis hijos están planeando despojarme de mi casa y encerrarme en un asilo. Nos reunimos esa misma tarde en una cafetería lejos de mi colonia, donde era improbable encontrarnos con conocidos. Le mostré los documentos y le expliqué la situación. «Esto es grave, Esperanza», dijo Javier después de revisar todo, «pero afortunadamente tienes estos documentos que evidencian la conspiración. Legalmente no pueden hacer nada sin tu consentimiento. ¿Qué me recomiendas?» Primero, asegurar legalmente tus bienes. Segundo, documentar todo, conversaciones, mensajes, cualquier evidencia de sus intenciones. Y tercero, y quizás lo más importante, preparar una estrategia. Salí de esa reunión con un plan inicial y una nueva perspectiva. La generosidad que había caracterizado toda mi vida se había convertido en mi mayor vulnerabilidad. Mis hijos no veían mis sacrificios como actos de amor, sino como debilidad que podían explotar. Una tarde, revisando viejas fotografías, encontré una imagen que capturaba perfectamente el antes y el después. Era una foto de la graduación universitaria de Mariana. En ella, toda la familia sonreía orgullosa. Yo estaba en el centro, radiante, con Mariana a mi lado sosteniendo su diploma. Ramón había fallecido apenas un año antes, pero habíamos encontrado la manera de seguir adelante como familia unida. Esa misma noche, Mariana me había pedido prestado dinero para un viaje a Europa como regalo de graduación. Se lo di sin dudarlo, feliz de poder cumplir sus sueños. Fue el primero de muchos préstamos que nunca fueron reembolsados. Mientras sostenía esa fotografía entre mis dedos ahora artríticos, entendí que ese había sido el momento en que establecí un patrón destructivo. Les enseñé a mis hijos que mi valor reside en lo que podía darles materialmente, no en quién era como persona, como madre. «Es hora de romper ese patrón», le dije a la fotografía, como si pudiera escucharme. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra mi ventana, tomé una decisión radical. Cortaría el flujo de dinero. No más préstamos, no más regalos exorbitantes, no más ser el banco familiar. Quería ver quién permanecería a mi lado cuando ya no tuviera nada material que ofrecer. Septiembre llegó con sus fiestas patrias y un cambio en la dinámica familiar que confirmó mis peores sospechas. Había pasado un mes desde mi decisión de no proporcionar más ayuda financiera, y las visitas de mis hijos habían disminuido dramáticamente. Las llamadas telefónicas se habían vuelto breves y espaciadas. Incluso mis nietos, que solían quedarse conmigo algunos fines de semana, ahora tenían demasiadas actividades para visitarme. Fue en medio de esta nueva normalidad cuando recibí la visita de Sofía, mi nieta de 18 años, la hija de Mariana. Siempre había tenido una relación especial con ella, quizás porque veía en Sofía algo de mí misma a su edad, determinada, inteligente, observadora. «Abuelita, mi mamá me mandó a preguntarte si ya consideraste lo que te dijo sobre la casa», comenzó visiblemente incómoda mientras jugueteaba con el borde de su blusa. «¿Qué cosa sobre la casa, mi amor?», pregunté, aunque intuía la respuesta. «Ya sabes, dudó un momento, sobre buscar un lugar más pequeño para vivir, uno donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento y esas cosas». La observé detenidamente. Su incomodidad era evidente. Claramente la habían enviado como mensajera para tantear el terreno. «¿Y por qué crees que debería mudarte, Sofía? Esta ha sido mi casa por 30 años. Aquí crecieron tus tíos y tu madre. Aquí vivió tu abuelo». Sofía evitó mi mirada. «Mamá dice que es demasiado grande para ti sola, que te estás haciendo mayor y que...» Se detuvo, como si temiera pronunciar las siguientes palabras. «¿Y qué más dice tu mamá, Sofía?»,
insistí con voz calmada. Que sería mejor para todos si vendieras esta casa y usaras el dinero para mudarte a un lugar de esos para personas mayores, donde hay actividades y atención médica. Ahí estaba, la confirmación de lo que ya sabía. No era preocupación por mi bienestar lo que motivaba la sugerencia, sino el valor de mi propiedad, ubicada en una de las zonas que más se habían revalorizado en la ciudad en los últimos años. ¿Y tú qué piensas, Sofía?, le pregunté genuinamente interesada en su opinión. Mi nieta pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie le hubiera pedido su opinión en este asunto familiar. Comenzó, ahora mirándome directamente. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, abuela. Es tu vida, tu casa. Sonreí. En medio de toda esta situación, era reconfortante saber que al menos una persona en mi familia me veía como un ser humano con derecho a tomar mis propias decisiones. Gracias, mi amor, le dije tomando sus manos entre las mías. Y dile a tu mamá que agradezco su preocupación, pero que estoy perfectamente capaz de decidir dónde y cómo quiero vivir. Después de que Sofía se marchara, me senté en el porche, observando cómo las primeras hojas de otoño caían lentamente de los árboles. La sugerencia de Mariana había llegado exactamente la misma semana en que me había pedido un préstamo temporal para renovar su cocina. La coincidencia era demasiado obvia para ignorarla. Esa noche, mientras preparaba una sopa de fideos que siempre había sido la favorita de Ramón, recordé una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Cuando yo no esté, me había dicho, recuerda que sigues siendo una persona completa, no solo una madre o una abuela. Tienes derecho a vivir tu vida en tus propios términos. En ese momento, no entendí completamente a qué se refería. Ahora, 15 años después, sus palabras resonaban con claridad cristalina. Tienes razón, Ramón, dije en voz alta a la cocina vacía. Es hora de vivir en mis propios términos. La visita de Sofía y la transparente manipulación de Mariana fueron el catalizador que necesitaba. Ya no era solo sobre proteger mis bienes materiales, era sobre reclamar mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a ser tratada como una persona completa. Esa noche añadí a mi diario, septiembre 12, Sofía vino como mensajera. Mariana quiere que venda la casa y me mude a un asilo. La misma semana que me pide dinero para su cocina. La coincidencia es insultante. El plan debe acelerarse. Octubre trajo consigo un cambio drástico en mi comportamiento que desconcertó a toda la familia. Dejé de estar disponible automáticamente. Dejé de responder inmediatamente a sus llamadas. Dejé de ofrecer ayuda antes de que la pidieran. En lugar de eso, comencé a tener una vida propia. Me inscribí en un taller de pintura en el Centro Cultural del barrio, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba tiempo entre las necesidades de mi familia. Retomé mis caminatas matutinas con Dolores. Incluso me uní a un club de lectura que se reunía los martes por la tarde en la biblioteca pública. El primer indicio de que mi nueva actitud los había desconcertado llegó cuando Roberto apareció sin avisar un viernes por la noche, justo cuando yo estaba saliendo. ¿Vas a salir, mamá?, preguntó, claramente sorprendido al verme con un vestido que no era el habitual y un ligero maquillaje. Sí, hijo, tengo una cena con mis amigos del taller de pintura. Pero pensé que podríamos cenar juntos. Traje comida china, dijo, mostrando las bolsas que llevaba. ¡Qué considerado!, respondí con una sonrisa. Pero tendrá que ser otro día. Este compromiso lo tengo desde hace semanas. La expresión de Roberto era un poema. Nunca antes le había dicho que no a una visita suya, por inesperada que fuera. Puedes dejar la comida en el refrigerador si quieres, añadí mientras tomaba mi bolso, o llevártela a casa a Carmen y los niños. Pero, mamá, hace semanas que no nos vemos, insistió, usando un tono que mezclaba incredulidad y reproche. Es cierto, concedí, he estado muy ocupada con mis nuevas actividades, pero podemos vernos mañana si quieres, estaré libre después de mediodía. Dejé a Roberto en el porche visiblemente confundido. Era la primera vez en años que priorizaba mis propios planes sobre los suyos. La reacción de Mariana no se hizo esperar. Me llamó al día siguiente, su voz teñida de preocupación fingida. «Mamá, Roberto me contó que saliste anoche. ¿Todo está bien? No es común que salgas sola de noche». «Todo está perfectamente bien, hija», respondí con calma. Y no estaba sola, estaba con amigos. ¿Amigos?
qué sorpresa en su voz, como si fuera inconcebible que yo, a mis 68 años, pudiera tener una vida social independiente de ellos. Personas del taller de pintura al que asisto. Somos un grupo muy unido. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Desde cuándo vas a un taller de pintura? Desde hace un mes aproximadamente. También estoy en un club de lectura y hago tai chi en el parque los domingos por la mañana. Otro silencio, más largo esta vez. Mamá, ¿esto tiene que ver con lo que te comenté sobre buscar un lugar más pequeño? Porque si es así, no todo gira alrededor de ustedes, Mariana. La interrumpí con suavidad. Simplemente estoy viviendo mi vida. La conversación terminó poco después, con Mariana prometiendo pasar a visitarme pronto, una promesa que, como muchas otras, no cumplió. Daniel fue el más directo de los tres. Me llamó una semana después, cuando por tercera vez no respondí inmediatamente a sus mensajes pidiendo que cuidara a sus hijos el fin de semana. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó sin preámbulos. Últimamente estás diferente. ¿Diferente cómo, hijo? No sé, distante, menos disponible. Roberto dice que ahora tienes amigos y actividades. ¿Es cierto eso? Completamente cierto, confirmé. Estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Pero siempre has estado ahí para nosotros, para los niños. ¿Ahora de repente ya no te importamos? Su pregunta me dolió, no por su contenido, sino por lo que revelaba. Para Daniel, mi valor como madre se medía únicamente por mi disponibilidad para satisfacer sus necesidades. Los amo profundamente a todos, respondí con sinceridad, pero también me amo a mí misma, Daniel, y merezco vivir plenamente los años que me quedan. La temperatura de nuestra casa familiar parecía haber bajado varios grados. Las visitas, ya escasas antes, se volvieron prácticamente inexistentes. Las llamadas telefónicas eran breves y cargadas de una tensión no expresada. Curiosamente, la única que mantuvo contacto regular fue Sofía. Me mandaba mensajes preguntándome sobre mis clases de pintura o pasaba brevemente a tomar café conmigo cuando estaba cerca. «Me gusta verte así, abuela», me dijo un día. «Más feliz, más tú misma». Sus palabras me confirmaron que estaba en el camino correcto. La distancia que había puesto no era un castigo para mis hijos, sino un acto de amor propio que había postergado durante demasiado tiempo. Noviembre llegó con sus aires frescos y la culminación de mi plan. Con la asesoría de Javier, contraté a Miguel Ángel Robles, un abogado especialista en derecho familiar recomendado por él. «Su caso no es infrecuente, señora Esperanza», me dijo Miguel Ángel durante nuestra primera reunión. «Lamentablemente, veo situaciones similares con frecuencia. Hijos adultos que ven a sus padres mayores como una fuente de recursos o una carga, raramente como personas con derechos y dignidad propia». Revisamos juntos toda la documentación que había recopilado, los préstamos no devueltos, la venta fraudulenta de la casa de mi madre, los planes de Eduardo para internarme sin mi consentimiento, las grabaciones de conversaciones donde mis hijos hablaban de mí como un problema a resolver. «Tiene usted un caso sólido para proteger legalmente sus bienes», concluyó Miguel Ángel. «Podemos establecer un fideicomiso que garantice que su patrimonio se utilice según sus deseos, incluso si en algún momento intentaran declararla incapacitada». Pero lo que descubrimos después fue lo que realmente cambió todo. Revisando los documentos dejados por Ramón, encontramos un sobre sellado dirigido a mí con instrucciones de abrirlo solo cuando sientas que nuestros hijos han olvidado los valores que intentamos inculcarles. Dentro había una carta escrita a mano y un testamento adicional que yo desconocía. La carta, fechada apenas un mes antes de su muerte, decía: «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto es porque has comenzado a ver lo que yo temía. Nuestros hijos olvidando el valor del respeto, la gratitud y la dignidad. Siempre fuiste más optimista que yo respecto a ellos, siempre dispuesta a ver lo mejor en cada uno. Es una de las razones por las que te he amado tanto. Pero también vi cómo, incluso mientras yo vivía, comenzaban a dar por sentado tu amor y generosidad.
Temo que después de mi partida esta tendencia se haya intensificado. Por eso, sin que lo supieras, establecí un fideicomiso con parte de mi seguro de vida. Este dinero ha estado creciendo estos años y es exclusivamente tuyo. Nuestros hijos no conocen su existencia y no tienen ningún derecho legal sobre él. Úsalo para vivir la vida que mereces, mi amor, para viajar, aprender, crear o simplemente para garantizar tu independencia en los años venideros. Si decides compartirlo con ellos, que sea porque realmente lo merecen, no porque te sientas obligada. Y si decides no hacerlo, que sea sin culpa ni remordimiento. Con amor eterno, Ramón. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía sus palabras. Incluso después de 15 años, Ramón seguía cuidándome, protegiéndome, amándome. El fideicomiso contenía una cantidad considerable, casi 3 millones de pesos que habían crecido con los intereses durante estos años, dinero que me daba una libertad que no había imaginado tener. Con esta nueva información, Miguel Ángel y yo replanteamos completamente mi estrategia legal. No solo protegeríamos mi casa y mis ahorros restantes, sino que estableceríamos un plan para el futuro que reflejara mis verdaderos deseos. Redactamos un nuevo testamento con varias cláusulas especiales. El 80% de mi patrimonio se destinaría a fundaciones que apoyan a adultos mayores abandonados. El 20% restante se dividiría entre mis hijos, pero con una condición: solo recibirían su parte si demostraban un cambio genuino en su comportamiento hacia mí durante los próximos 6 meses. Se establecía un fideicomiso especial para mis nietos, accesible solo cuando cumplieran 25 años, con la condición de que hubieran completado una carrera universitaria. Mi casa se donaría a una fundación para convertirla en un centro cultural para adultos mayores, con la condición de que yo pudiera seguir viviendo en ella hasta mi muerte. Este testamento no es un castigo, le expliqué a Miguel Ángel. Es una lección, quizás la última que pueda darles como madre. Esa misma semana, con la ayuda técnica del hijo de Dolores, instalé discretamente grabadoras en diferentes partes de mi casa. No planeaba usarlas para chantajear a mis hijos, sino para protegerme legalmente si intentaran declararme incompetente. Ocurrió apenas 3 días después la primera grabación significativa, cuando Roberto y Mariana vinieron a conversar conmigo sobre mi reciente distanciamiento. Sin que ellos lo supieran, cada palabra quedó registrada. «Mamá se está volviendo errática», dijo Mariana cuando pensaban que estaba en la cocina. «Primero los talleres de pintura, ahora dice que quiere viajar a Oaxaca en diciembre. ¿Y si es el inicio de una demencia?» «Puede ser conveniente», respondió Roberto. «Si logramos que un médico certifique que ya no puede tomar decisiones responsables, podríamos administrar sus bienes antes de que los dilapide en tonterías». Escuchar esa conversación dolió, pero también me dio la certeza de que mis acciones eran necesarias. No estaba siendo paranoica ni injusta. Estaba protegiéndome de quienes deberían haber sido mis principales protectores. El mes avanzaba, y con él mis preparativos para la cena de Navidad que se aproximaba. Sería una noche que ninguno de nosotros olvidaría jamás. La primera semana de diciembre trajo consigo un frío inusual para la Ciudad de México y una sucesión de eventos que confirmaron la necesidad de mi plan. Todo comenzó con la visita sorpresa de mi nieta Sofía. A diferencia de sus visitas anteriores, esta vez venía con un propósito específico que se hizo evidente apenas nos sentamos con el chocolate caliente que había preparado. «Abuelita, mi mamá y mis tíos me pidieron que hablara contigo sobre algo importante», comenzó, evitando mi mirada. «Es sobre tu testamento». La franqueza me tomó por sorpresa. Hasta ahora, el tema de la herencia había sido abordado de manera indirecta, a través de insinuaciones y manipulaciones sutiles. «¿Mi testamento?», pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Por qué estarían preocupados por eso? Sofía se removió incómoda en su asiento. «Dicen que con todos tus nuevos intereses y actividades, sería bueno actualizar tu testamento para reflejar tus deseos actuales». Contuve una sonrisa amarga. Lo que realmente les preocupaba era que mis nuevos intereses incluyeran a personas fuera del círculo familiar que pudieran beneficiarse de mi patrimonio. «Y supongo que se ofrecen amablemente a ayudarme con esa actualización»,
comenté con suavidad. Mi papá conoce a un notario que podría venir a casa, respondió Sofía, confirmando mis sospechas. Dice que así no tendrías que molestarte en ir a su oficina. La manipulación era tan transparente que casi resultaba insultante. Usar a Sofía como mensajera, sabiendo que yo tenía debilidad por ella, era un nuevo nivel de cálculo. Agradezco la preocupación, respondí con calma, pero mi testamento está perfectamente actualizado. Me encargué de eso hace unas semanas. La sorpresa en el rostro de Sofía fue genuina. ¿Ya lo actualizaste? Así es, con un notario de mi elección y en pleno uso de mis facultades mentales, añadí, dejando claro que entendía las implicaciones detrás de su visita. Sofía pareció aliviada de no tener que seguir con aquella incómoda conversación. Antes de marcharse, me abrazó con fuerza. «Lo siento, abuela», susurró. «No quería ser parte de esto». «Lo sé, mi amor», respondí, acariciando su cabello. «No es tu culpa». El domingo siguiente ocurrió el segundo evento revelador. Daniel canceló nuestra comida familiar por tercera vez consecutiva, enviando un mensaje de texto escueto. «Lo siento, ma. Surgió un compromiso de trabajo. Te compensaré». Normalmente habría aceptado su excusa sin cuestionarla, pero esta vez, impulsada por una nueva determinación, decidí verificar. Llamé a Carmen, su esposa, con el pretexto de preguntar si los niños necesitaban algo. «Oh, Esperanza», respondió Carmen, evidentemente sorprendida por mi llamada. «Daniel no está. Se fue con sus amigos a ver el partido del América en el estadio. Tenían entradas desde hace semanas». La mentira era pequeña, en comparación con otras traiciones, pero significativa. Daniel había preferido un partido de fútbol sobre pasar tiempo conmigo, y ni siquiera había tenido la decencia de ser honesto al respecto. El tercer evento, quizás el más doloroso, ocurrió cuando encontré por casualidad el recibo de una tienda departamental en la chamarra que Roberto había olvidado en su última visita. Era la factura de la vela aromática que me habían regalado en mi cumpleaños, un regalo que en su momento me pareció impersonal, pero que atribuí a falta de tiempo, no de consideración. El recibo estaba fechado el mismo día de mi cumpleaños, apenas una hora antes de la reunión familiar. La vela, que habían presentado como un regalo cuidadosamente elegido, había sido una compra de último momento, mientras que el mismo recibo mostraba la compra de un brazalete de plata costoso, probablemente para la esposa de Roberto. Estos 3 eventos, aparentemente menores, fueron la confirmación final de que mis hijos no solo me habían fallado en los grandes momentos, sino también en los pequeños detalles, cotidianos que revelan el verdadero afecto. Con esta certeza en mi corazón, inicié los preparativos para la cena de Navidad. Sería una celebración tradicional como las que siempre había organizado, pero con un propósito completamente diferente. Preparé meticulosamente cada platillo favorito de la familia, el pavo relleno con la receta de mi madre, los romeritos con mole que tanto le gustaban a Roberto, el bacalao a la vizcaína que Mariana siempre alababa y el postre favorito de Daniel, buñuelos con miel de piloncillo. Cada bocado que preparaba estaba impregnado no solo de sabor, sino de significado. Era mi forma de decirles, los conozco. Conozco sus gustos, sus preferencias, sus deseos. He estado atenta a ustedes toda mi vida. ¿Pueden ustedes decir lo mismo sobre mí? Mientras amasaba, cortaba, sazonaba y horneaba, repasaba mentalmente el contenido de la caja que colocaría en el centro de la mesa cuando llegara el momento adecuado. Dentro había copias de mi Nuevo Testamento, cartas individualizadas para cada uno de mis hijos, detallando los sacrificios específicos que había hecho por ellos a lo largo de los años, recibos y documentos que probaban los préstamos nunca devueltos, transcripciones de conversaciones grabadas donde planeaban mi internamiento, una foto familiar de cuando eran niños, cuando el amor parecía incondicional y sincero, y finalmente una nota explicando que tenían 6 meses para demostrar un cambio genuino si querían recuperar su lugar en mi corazón y en mi testamento. No era venganza lo que buscaba, era justicia, dignidad y quizás una última oportunidad de enseñarles el valor del respeto y la gratitud. La noche de Navidad llegó con una nevada ligera, algo inusual en la ciudad.
Mientras observaba los copos caer delicadamente sobre mi jardín, sentí una extraña paz. Fuera cual fuera el resultado de esta noche, había recuperado algo invaluable, mi propia voz. La noche de Navidad llegó con su mezcla tradicional de luces brillantes, villancicos distantes y el aroma de comida festiva flotando en el aire. Para cualquier observador externo, la escena en mi casa habría parecido la imagen perfecta de una celebración familiar. La mesa elegantemente dispuesta, el árbol decorado con ornamentos que guardaban la historia de nuestra familia, el nacimiento colocado en el lugar de honor en la sala. Pero yo, sentada en mi sillón mientras esperaba la llegada de mis hijos, sabía que esta noche no era una celebración, era una confrontación, un ajuste de cuentas largamente pospuesto. Roberto y su familia fueron los primeros en llegar, puntualmente a las 8. Su esposa Carmen trajo una ensalada que colocó tímidamente junto a mis elaborados platillos, como si supiera que era una contribución insuficiente para una cena que claramente me había tomado días preparar. Sus palabras sonaban huecas, un cumplimiento obligatorio que no reflejaba verdadera apreciación. Sus hijos apenas me saludaron antes de dirigirse al árbol para revisar los regalos, buscando los que tenían sus nombres. Mariana, Eduardo y Sofía llegaron 15 minutos después. Eduardo traía una botella de vino barato, del tipo que se regala por compromiso. ¡Feliz Navidad, suegra!, exclamó con falsa efusividad. Este año nos tocó a nosotros traer el vino. Noté cómo Mariana escaneaba rápidamente la sala, probablemente evaluando si había algún cambio que pudiera indicar que había gastado dinero en tonterías, como ella las llamaba. Daniel y su familia fueron los últimos, con casi media hora de retraso. No ofrecieron ninguna excusa por su tardanza. Su esposa Laura traía un postre comprado, aún en su caja de la pastelería, que colocó junto a mis buñuelos caseros. «Perdón por el retraso, ma», dijo Daniel distraídamente mientras se servía una copa del vino que Eduardo había traído. «El tráfico estaba imposible». Una mentira pequeña y necesaria. Podía ver desde mi ventana que las calles estaban prácticamente vacías debido a la nevada. Con todos presentes, nos sentamos a la mesa. Yo ocupé mi lugar habitual en la cabecera, un puesto que Ramón había insistido que era mío por derecho como matriarca de la familia. Sin embargo, a diferencia de otras cenas, esta vez me sentía como una extraña en mi propia casa. La conversación fluía a mi alrededor, pero rara vez hacia mí. Mis hijos discutían sobre política, los niños hablaban sobre videojuegos, las nueras intercambiaban recetas y consejos sobre compras posnavideñas. Ocasionalmente, alguien me dirigía una pregunta cortés o un comentario, pero era evidente que mi participación no era realmente deseada ni valorada. Observé en silencio cómo disfrutaban de la comida que había preparado con tanto esmero. Roberto se sirvió 3 veces romeritos, alabando el sabor pero sin reconocer el esfuerzo. Mariana fotografió el bacalao para sus redes sociales, etiquetándolo como cena navideña tradicional sin mencionar quién lo había cocinado. Fue durante el postre cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Mariana, creyendo que estaba en la cocina, susurró a su hermana: «¿No puedes fingir que te estás divirtiendo? Mamá ha estado actuando tan extraña últimamente». Esas palabras, pronunciadas con desdén apenas disimulado, fueron la señal que estaba esperando. Me levanté silenciosamente y coloqué la caja dorada en el centro de la mesa, entre los platos de buñuelos y el pastel comprado. El comedor quedó en silencio. Todos los ojos se posaron primero en la caja, luego en mí. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Roberto, intentando sonar casual pero con un tono que delataba nerviosismo. «Mi regalo de Navidad para ustedes», respondí con calma. «Ábrelo, por favor». Roberto tomó la caja con cierta vacilación y retiró el papel dorado. Dentro encontró sobres individuales con los nombres de cada uno de mis hijos. Los distribuyó con expresión confundida. «Quisiera que los abran ahora», indiqué manteniendo mi voz firme pero serena. Lo que siguió fue una sinfonía de expresiones cambiantes. Primero curiosidad, luego sorpresa, seguida de incredulidad y finalmente, en algunos casos, vergüenza o indignación. Mariana fue la primera en hablar, su voz temblorosa de rabia apenas contenida. «¿Nos estabas espiando, grabando nuestras conversaciones privadas?
¿Qué clase de? ¿Privadas? La interrumpí. ¿Te refieres a las conversaciones que tuviste en mi casa planeando venderlas sin mi consentimiento? ¿O quizás hablas de cuando discutiste con Eduardo sobre internarme en un asilo para acceder a mi dinero? Eduardo palideció visiblemente. Roberto miraba fijamente los recibos de los préstamos que nunca había devuelto, mientras Daniel parecía incapaz de levantar la vista de la carta donde detallaba cada vez que había cancelado nuestras reuniones por excusas falsas. «Esto es ridículo», intentó defenderse Roberto. «Estás sacando todo de contexto». «¿Cuál es el contexto adecuado para planear declarar incompetente a tu madre solo para controlar su dinero?», pregunté con suavidad. «¿O para vender la casa de tu abuela usando un poder falsificado?». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Los nietos mayores, lo suficientemente grandes para entender lo que estaba sucediendo, observaban con expresiones que iban desde la confusión hasta la vergüenza. Sofía tenía lágrimas en los ojos. «El Nuevo Testamento que tienen en sus manos refleja mi decisión de donar el 80% de mi patrimonio a fundaciones que apoyan a adultos mayores abandonados», continué. «El 20% restante se dividirá entre ustedes, pero solo si durante los próximos 6 meses demuestran un cambio genuino en su comportamiento». «¿Nos estás chantajeando?», espetó Mariana, recuperando su voz. «No, hija, les estoy dando una última lección sobre consecuencias. Durante décadas les di todo sin pedir nada a cambio. El resultado está ante nosotros esta noche, una familia que ve a su madre como un banco o una carga, nunca como una persona digna de respeto y consideración». Me levanté lentamente de mi asiento. «Esta noche dormiré en casa de Dolores, mi vecina y verdadera amiga. Pueden quedarse a terminar la cena si lo desean. Mañana espero encontrar mi casa como la dejé». Tomé un pequeño bolso que había preparado previamente y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. «Les he amado toda mi vida y seguiré haciéndolo. Pero el amor sin respeto no es suficiente. No para ustedes, no para mí». Y con esas palabras salí a la noche nevada, dejando tras de mí el estruendoso silencio de una familia obligada por fin a enfrentar su propio reflejo. Han pasado 6 meses desde aquella noche de Navidad que cambió todo. La primavera ha dado paso al verano y con él a una transformación que ni yo misma habría podido anticipar. Esta mañana, mientras riego mis jazmines, que este año florecieron con un vigor renovado, reflexiono sobre el camino recorrido. Los primeros días después de mi revelación fueron de silencio absoluto. Ninguno de mis hijos intentó contactarme, ya fuera por vergüenza, indignación o simple shock ante mi inesperada firmeza. Regresé a mi casa el día después de Navidad para encontrarla intacta, aunque con signos evidentes de una salida apresurada. Platos a medio comer, servilletas arrugadas, regalos sin abrir bajo el árbol. Fue Sofía quien rompió el silencio familiar, visitándome 3 días después con ojos enrojecidos y con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. «Lo siento tanto, abuela», dijo apenas entró. «No sabía, no entendí hasta qué punto». La abracé fuertemente, aclarándole que ella no tenía culpa alguna en las decisiones de los adultos. Sofía comenzó a visitarme regularmente, a veces solo para conversar, otras para aprender las recetas tradicionales que antes parecían no interesarle. Daniel fue el siguiente en dar un paso hacia la reconciliación. Apareció en mi puerta una tarde de enero, visiblemente nervioso y sin la habitual prisa que caracterizaba sus visitas. «Leí tu carta varias veces, mamá», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Nunca me di cuenta, nunca me detuve a pensar en todo lo que había sacrificado por nosotros». Nuestra conversación duró horas. Por primera vez en años, Daniel realmente escuchó. No solo mis palabras, sino el dolor, la soledad y la desilusión que habían marcado mis últimos años. Al marcharse, dejó su tarjeta de crédito sobre la mesa. «Es para comenzar a devolver todo lo que te debo», explicó. «No solo el dinero, sino el tiempo, la atención, el respeto». Me negué a aceptarla, explicándole que lo único que realmente deseaba era su presencia auténtica en mi vida, no su dinero. Esa tarde marcó el inicio de un nuevo capítulo en nuestra relación. Roberto tardó más en acercarse. Su orgullo, siempre su rasgo más prominente, le dificultaba admitir sus errores.
Cuando finalmente vino a verme, a mediados de febrero, lo hizo con un fajo de documentos bajo el brazo. «He liquidado uno de mis fondos de inversión», anunció sin preámbulos. «Aquí está todo el dinero que me has prestado a lo largo de los años, con intereses». Le serví café en silencio, dejándolo hablar. «No se trata solo del dinero, ¿verdad?», preguntó después de un largo silencio. «Nunca se trató del dinero, hijo». Esa simple respuesta pareció desmoronar algo dentro de él. Por primera vez desde que era un niño pequeño, vi a Roberto llorar. Entre lágrimas, me contó sobre la presión que sentía por mantener las apariencias, por ser el hijo exitoso, por estar a la altura del legado de su padre. «Terminé convirtiendo a mi propia madre en un recurso más para mantener esa fachada», concluyó. «¿Cómo pude caer tan bajo?». Mariana fue la última y la más difícil. Su resentimiento inicial se transformó en una campaña para convencer a sus hermanos de que yo estaba siendo injusta, manipuladora, incluso senil. Cuando esa estrategia fracasó, intentó ignorar completamente la situación, como si la noche de Navidad nunca hubiera ocurrido. Fue la intervención de Sofía lo que finalmente la hizo reaccionar. Mi nieta, en un acto de valentía que me llenó de orgullo, confrontó a su madre sobre su comportamiento. «Abuela siempre ha estado ahí para todos nosotros», le dijo. «¿Por qué es tan difícil estar ahí para ella ahora?». Mariana apareció en mi puerta un domingo de abril, el día que habría sido el aniversario de boda número 45 con Ramón si él siguiera vivo. No vino con excusas ni explicaciones elaboradas. «No merezco tu perdón», dijo simplemente, «pero estoy aquí para intentar ganarlo si me das la oportunidad». Nuestro camino hacia la reconciliación ha sido el más largo y complejo, lleno de conversaciones dolorosas pero necesarias. Mariana finalmente admitió haber falsificado mi firma para vender la casa de mi madre y ha iniciado los trámites legales para revertir la venta, asumiendo todas las penalizaciones financieras que esto conlleva. Eduardo, por su parte, ha mantenido distancia, claramente incómodo ante la nueva dinámica familiar. Sus deudas de juego salieron a la luz durante nuestras conversaciones y Mariana está reconsiderando seriamente su matrimonio a la luz de sus mentiras. A medida que pasaban los meses, las visitas de mis hijos se volvieron más frecuentes y, lo que es más importante, más genuinas. Ya no venían por obligación o competiciones disfrazadas de afecto. Venían a compartir tiempo conmigo, a escuchar mis historias, a integrarme realmente en sus vidas. Los almuerzos dominicales se restablecieron, pero con una diferencia crucial. Ahora todos contribuyen. Cada semana, uno de mis hijos se encarga de cocinar o traer la comida. Mis nietos participan activamente, haciendo preguntas sobre su historia familiar, interesándose por mis clases de pintura, incluso acompañándome ocasionalmente a mis actividades. Hace un mes, convoqué a toda la familia para un anuncio importante. Cuando estuvieron todos reunidos, les entregué sobres similares a los de la noche de Navidad, causando momentos de tensión visible. «No se preocupen», los tranquilicé con una sonrisa. «Estos contienen algo diferente». Dentro de cada sobre había una copia de mi testamento modificado. El 80% de mi patrimonio ya no iría a fundaciones, sino que se dividiría equitativamente entre mis hijos y nietos, con una condición. Parte del dinero debía destinarse a establecer una beca universitaria para estudiantes de escasos recursos, en nombre de nuestra familia. Los últimos 6 meses me han demostrado que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad, expliqué, y que a veces incluso las lecciones más duras pueden impartirse con amor. Esta mañana, mientras termino de regar mis jazmines, escucho el timbre de la puerta. Es Sofía, que viene a ayudarme con los preparativos para la comida familiar de hoy. Detrás de ella llegan Mariana y Daniel, cargados con bolsas de comida y flores frescas. Roberto llegará más tarde con su familia, pero ya ha llamado para confirmar que trae el postre favorito de todos, pastel de 3 leches hecho por él mismo siguiendo mi receta. Mientras los observo moverse por mi cocina con una familiaridad renovada,
Conversando, riendo, colaborando, comprendo que el verdadero regalo de aquella noche de Navidad no fue la revelación que tanto me costó hacer. El verdadero regalo fue la oportunidad de reconstruir nuestra familia sobre cimientos más sólidos: respeto, gratitud, honestidad y amor auténtico. Los jazmines de mi jardín nunca han olido tan dulce como ahora, cuando finalmente he recuperado mi lugar, no como un mueble más en la sala familiar, sino como el corazón palpitante de un hogar redescubierto.